Bienvenidos a este segundo especial de la cobertura que hicimos sobre las jornadas Colsecor, que volvieron a realizarse después de mucho tiempo en el marco de los 30 años de esta cooperativa de cooperativas que es Colsecor, que obviamente integra nuestra cooperativa de servicios públicos de Colonia Carolla y Jesús María Limitada. El tema de la ciberseguridad es un tema importante, es un tema que preocupa y además nos ocupa como instituciones de la economía social. Por eso en esta jornada decidieron armar un panel específico sobre esta temática y una de las especialistas, Marcela Pallero, habló sobre los casos testigos que hay en el país, las nuevas formas de estas estafas virtuales, estas estafas que terminan vulnerando los sistemas de seguridad de las propias instituciones. Vemos primero lo que ocurría sobre el escenario y después, obviamente, hablamos con eso. Bueno, muchas gracias por este pie, muchas gracias Colsecor y felicitaciones por los 30 años. No sé si está la presentación ahí para que vean, gracias. Un poco mi presentación iba a dar un marco general, ¿no? de ciberseguridad, como se dice hoy, para la construcción de confianza, ¿no? Entonces, piensen ustedes en cómo se generaría la confianza en servicios digitales, ¿no? En este caso estamos servicios audiovisuales, pero también están los servicios financieros y un poco las estafas, lo que decías, las estafas, la piratería. Son distintas fases que demuestran impacto económico y social, ¿no? Y muchas veces la ciberseguridad se ve como la pata técnica. Uno piensa en ciberseguridad y piensa en hackers y solamente configuración de equipos o infraestructura tecnológica. Y la verdad es que hoy es casi mitad y mitad. Estaba viendo, hay una base de datos robados, una base pública que tiene un australiano, que hasta recién que estuve chequeando hay casi 15.000, hay 14.900 millones, 14.900 millones de cuentas robadas. Cuentas de todo el mundo, pero son 14.000 millones de cuentas robadas. Esto quiere decir que, y esas son es una sola base, hay muchas bases de datos robados, las principales entradas para los ataques son las vulnerabilidades técnicas y los datos robados. Esto quiere decir que además de las cuestiones de configuración y solución de vulnerabilidades técnicas, la capacitación y la concientización son clave, ¿sí? Uno puede tener toda la seguridad física, en la tecnología, en la infraestructura, en los servicios, en los sistemas, en las plataformas, y aún así un phishing puede llevar a un ransomware. Phishing entiendo que todos saben lo que es, y acá estamos con muchos tecnológicos. Supongo que ransomware sí, todos saben lo que es un ransomware. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no sabe lo que es un ransomware? No saben. Un ransomware es una especie, como se llaman ahora, malware, antes se decían virus, vamos a ponerle que es un virus, que puede acceder, o sea, los atacantes acceden a través de un phishing, ¿no? De esto de que engañan al usuario con un correo, con un mensaje. Puede ser un mensaje cariñoso, vamos a decirle así, ¿se entiende? O un mensaje haciéndose pasar por el banco, ¿no? Ese es phishing. Bueno, acceden así, uno da clic sin querer y con este sin querer le puedo decir que cae cualquiera. El dueño de esta base de datos robados cayó hace 2 semanas. Cualquiera puede caer en un phishing. Y eso da la puerta de entrada a este virus, vamos a llamarle virus, mucho más peligroso, que lo que termina es cifrando, ¿no? Cifrando todos los datos de la infraestructura tecnológica. Cuestión, dejan a la empresa, a la organización sin poder operar. ¿Sí? Ese es el impacto inmediato y más visible. Esta es una línea de tiempo de incidentes que, no sé si alguno la conoce, pero es una línea de tiempo de incidentes que hago yo en mis ratos libres. Voy actualizando, son 91 incidentes de Argentina, son incidentes relevantes, y relevantes porque digo a nivel nacional. Está desde el RENAPER, ¿no? Nuestro Registro Nacional de las Personas, hasta la Policía Federal,
hay las tres fuerzas, ¿no? Estos son 91 incidentes a la fecha de hoy desde el 2017. La cuenta que hice, digamos, un poco más adelante, ahí está la URL por si algún momento la quieren consultar, pero de los 91 incidentes, el 54% son ransomware. ¿Sí? Este ransomware, además de cifrar, no terminé el cuento, extorsiona a la víctima para devolver las claves. En esa extorsión pide Bitcoin o alguna otra criptomoneda y finalmente, digamos, ahí justo ayer estaba compartiendo en un foro de informáticos, o sea, todo lo que no quisieron gastar en proteger a la infraestructura y en capacitar a la gente, lo tienen que pagar en una vez para que le devuelvan la infraestructura, ¿no? Esto, digo, en reivindicación a los técnicos que muchas veces están ahí tratando de pedir presupuestos para asegurar eso. Entonces, digo, estos son casos de Argentina, los 91 además son los casos que no se han podido ocultar y la referencia de estos incidentes están sacados de medios de comunicación, digo como fuente, no es gente que me comentó que hubo incidentes, sino que ahí haciendo un clic está que salió en algún medio. Y de hecho acá alguien, justo estábamos hablando antes, Colonia Carolla tuvo en una cooperativa, me acuerdo de haberlo puesto, me acuerdo de haberlo puesto una de Neuquén también, digamos, hay muchas cooperativas y hay de todos los tamaños, ¿no? Globan tuvo un incidente, Mercado Libre tuvo un incidente, todos tienen incidentes, lo que pasa es que la afectación y la preparación es lo diferente, ¿no? Entonces, un poco el comentario era que analicen, digamos, los escenarios, ahí había puesto 10, no voy a hacer un recorrido por los 10 porque es medio pesado, pero como clásicos, digamos, la evaluación de los riesgos en particular es, bueno, ¿han analizado en cada una de sus organizaciones cómo podría afectar un ransomware? Acá se trata de analizar riesgos, no solamente el ransomware porque es el más probable y el más dañino de los incidentes que pueden afectar las organizaciones. Hay un montón más, ¿no? Y que pueden, o sea, las estafas con los phishing que hacen, pueden hacer un error en las comunicaciones y terminar transfiriendo plata de la cooperativa a otras cuentas. La semana pasada salió el caso de Banco Nación y la UBA, que fueron ahí, estuvieron involucrados 1.500 millones de pesos. Quiero decir, hay para todos los gustos. Entonces, la idea es que charlen con sus equipos técnicos, evalúen cuáles son esas amenazas más probables, más concretas y puedan implementar las medidas. Hay un montón de medidas técnicas, acá puse 10 porque son de acuerdo a las buenas prácticas las más conocidas. A proteger vulnerabilidades y la capacitación y la concientización a los empleados es básica, a los usuarios también. Y finalmente la gestión de incidentes, que es estar preparados, ¿sí? Sabemos un poco al campo de la seguridad también se le agregó el tema de la confianza y de la resiliencia, precisamente porque el estado del arte hoy indica que hay que estar preparado para los incidentes. O sea, si incidentes van a tener, la idea es tratar de prevenirlos desde el momento más inicial, ¿no? Para que no pueda escalar, para que no pueda propagarse. Eso por un lado, y que un poco es la capacitación, las personas, la concientización y también la infraestructura tecnológica. Ninguna de las dos patas puede caminar, ¿no? Hace caminar a la organización, sino son de los dos lados un poco del apoyo de la alta dirección y un poco de fortalecimiento de las infraestructuras y los sistemas, no se puede seguir. Perdón, se me hizo medio largo. No, por favor, gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pero por eso, después de esta primera aproximación a este universo, la otra pata que nos convocaron era hablar digamos, de la piratería, que veníamos escuchando también en los paneles anteriores, y como
conversamos por ahí en alguna parte, digamos, todo tiene que ver con todo, tienen que ver. Y por ahí, bueno, para que Andrés nos hagas alguna actualización respecto de qué herramientas tenemos desde, o qué herramientas ves vos en el ámbito nacional, internacional, desde lo regulatorio en términos de protección. Digo, porque estamos hablando de ciberseguridad, vamos a detenernos por ahí un ratito más en piratería con lo que afecta, el tema de datos personales, a ver qué podés contarnos de aproximaciones regulatorias. Lo que quería hacer una pequeña salvedad a conectar los puntos. Habían hablado de piratería en el panel anterior y vos estabas mencionándolo en tus introducciones, antes de entrar en el resto del abordaje de la respuesta. Más allá de la cuestión de derechos intelectuales, más allá de la cuestión de modelo de negocio, que son ejes centrales y que seguramente les abocan a muchas de sus discusiones en su comunidad, desde la seguridad hay una dimensión que tiene que ver con cuando uno accede como usuario o incluso como alguno de los proveedores de última milla o tienen alguna solución que sea con un modelo de suscripción gratuito, provee contenido, no sé, contenido que tiene derechos y está pirateado o tiene un modelo de suscripción gratuito, ese modelo gratuito tiene un modelo de monetización. Y si el modelo de monetización no es por suscripción, no tiene un modelo claro de monetización, entonces seguramente hay algo vinculado a los datos o vinculado a la seguridad que puede estar fallando. Entonces, más allá del análisis de la sustentabilidad del ecosistema, más allá del análisis de los derechos intelectuales, este panel de propiedad intelectual pienso, y Marcela, si vos querés interrumpirme en ese momento, de paso yo averiguo cómo va Talleres, que si alguien quiere gritar gol, nos hace falta un gol. Si hubo algún gol, grítenlo fuerte, no hay problema. Va 0-0. Bueno, no, yo quería hacer esta introducción y darte para complementar esto antes de continuar. Hay una dimensión de privacidad y seguridad que está subestimada culturalmente, ¿no? Los usuarios pensamos que ya estamos en el horno, entonces que ya los datos nuestros los tienen, y sin embargo, estas vulnerabilidades que menciona Marcela pueden entrar o pueden ingresar por comportamientos poco conscientes de los usuarios. Entonces, el consumo de piratería, digamos, la conciencia de cada uno, el modelo de negocios y la sustentabilidad, puede también ser un motivo o un momento en donde sus datos son vulnerables. No sé si algo al respecto y si no, continuamos. Bueno, un poco ahí mencionaba medidas de protección de las organizaciones. A nivel personal, lo básico, ¿no? Y eso a veces cuando hablan con gente de seguridad, le preguntan, bueno, ¿y vos qué haces? ¿No? Como si se pudiera replicar. Parte de lo que uno hace es no consumir cosas truchas, ¿no? que ¿no? Es un término muy argentino y muy comprensible para todo, porque ahí básicamente viene camuflada el robo de datos, que después va a servir precisamente para todo este tipo de estafas, robos, o sea, no robos a las personas, sino robos a las empresas, a las organizaciones, de todo tamaño, ¿no? de todo tipo. Entonces, claramente, y esto se vio, por ejemplo, con lo que antes eran los peer-to-peer, ¿no? En un momento nadie, todos veíamos veíamos películas bajadas de internet. En un momento llegó que uno ponía algo ahí, enchufaba algo, en momento DVD, CD, y no andaba más la computadora. Bueno, ahora un poco no es parte de los ataques, esto que mencionaba recién, del robo de datos, viene por el lado de que no hace falta que deje de funcionar el dispositivo, sino de capturar la mayor cantidad de datos, ¿no? De datos de las personas. Y esto puede ser para espionaje, puede ser para robo, como dijera, local o para crimen organizado, ¿no? Esto depende de, otra vez, el modelo de negocio de las bandas de delincuentes. Entonces, probablemente esto, en la medida de que sea más, de que avance tráfico de datos, porque también hay lugares donde esto es un mercado de datos, donde está regularizado, nosotros no tenemos esa transparencia,
Entonces, de alguna forma, esos datos van a terminar afectándonos de manera muy negativa, digamos, un poco más de lo que ya pasa, ¿no? Bueno, sí, ahora te contesto tu pregunta. Lo veo a Horacio Silva en primera fila. Vos hacés seña, cualquier cosa para ver cómo. Está bien. Respecto de la discusión regulatoria, yo pienso que la regulación no es la herramienta, ¿no? Soy abogado. Los abogados ven un clavo, tienen un martillo, lo único que saben hacer es aplicar esa única herramienta que conocen. Yo no veo que la regulación sea el elemento central. Si bien los países más avanzados, tanto Europa, que tiene un marco regulatorio bien complejo, como California, que es la meca de Silicon Valley, tiene normativas de ciberseguridad muy profundas y completas y estado del arte, protectorias de los ciudadanos, protectorias también de los activos estratégicos del Estado y del sector privado. Yo sí creo que las políticas públicas y el sostenimiento de políticas públicas es algo que tenemos particularmente en Argentina muy en el debe, porque tenemos, esta línea de tiempo de Marcela, yo la uso mucho en clases, y escribí un informe sobre la estrategia de ciberseguridad de la provincia de Córdoba, digamos, un informe multisectorial. Puse ese gráfico citado, por supuesto, en ese informe. Hay bases de datos del Estado, de las empresas más importantes, la aceitera más importante, el Poder Judicial de un par de provincias, en algún caso el Estado puesto en suspenso por un incidente de ransomware, las empresas tecnológicas, los unicornios más grandes de Argentina, con incidentes, y todas las bases de datos públicas que se nos ocurra. Entonces tenemos al Estado cada vez más pidiéndonos datos o haciéndonos que su intermediación o su función administrativa es vía plataformas digitales, y a los privados, a nuestros consumos, cada vez más mediados, y esa base de datos, esos datos que nosotros ponemos, no solamente por nuestra protección de datos, por nuestra privacidad, no están cuidados, sino que son los activos económicos de esas organizaciones que no están debidamente protegidos. Y esto tiene una consonancia, un correlato con la falta de consistencia de nuestras políticas. Nosotros no tenemos las instituciones que debiéramos tener para producir políticas, mejores prácticas. Tenemos descuido en recursos humanos, en formación de recursos humanos, en infraestructura tecnológica, en políticas, en cultura de reporte de incidentes. El reporte de incidentes como una herramienta de mejora, ¿no? Como una herramienta constante de mejorar la seguridad de nuestras bases de datos. Incluso es a veces penado, o es a veces hay persecuciones judiciales a aquellos hackers éticos que dicen tenés un reporte de incidentes. Las comunidades de respuesta a incidentes, aún si están formadas, aún si Argentina tiene varios CSIRTs, no hay demasiada cantidad de reportes, porque no solamente hace falta esta infraestructura y estos recursos humanos y esta disposición, sino que además hace falta cultura de la confianza, de que las empresas o las organizaciones entiendan que pueden reportar sus vulnerabilidades, que eso va a evitar que otros caigan en el mismo problema, y al mismo tiempo que puedan adquirir herramientas para protección futura o para respuesta a incidentes de una comunidad vibrante. Tenemos incluso, paradójicamente, la ciberseguridad es en un momento en donde el reskilling de los trabajos, el cambio de las capacidades tecnológicas que hace falta, porque la inteligencia artificial parece que nos amenaza con jubilarnos a todos o con jubilar una parte de nuestros portafolios, porque yo no creo que vaya a terminar haciéndolo del todo. En seguridad siempre va a hacer falta más perfiles, más personal capacitado, más recursos humanos. Entonces hay ahí un ambiente de salida laboral, hay un ambiente de aumento de la productividad. Incluso desde el punto de vista estratégico, yo ahí en la presentación que me hacían decían, bueno, tiene 20 años de experiencia, no hacía falta poner la cantidad de años, ¿no? Pero tiene 20 años de experiencia en las discusiones de políticas públicas internacionales. Y en todo, es como que soy un poco generalista, porque estuve en las discusiones de los identificadores únicos y de la gobernanza de Internet cuando la ONU quería quedarse con las direcciones IP, y yo trabajaba para la CNIC en ese momento, iba como muchachos, cuidado que no choquen el juguete, ¿no? de Internet, y después estuve un tiempo trabajando en la coalición de cifrado para que los países no creen, los que persiguen a los delincuentes no creen
backdoors legales, ¿no? No inventen que todos los over the top o todos los proveedores de contenido le tienen que dar un backdoor no sé, al Ministerio de Seguridad. Y eso estuvo interesante porque frenamos muchas leyes en varios países. Y en todos los planos siempre había, en inteligencia artificial también bastante en las declaraciones del principio de la UNESCO, de 20 o 30 temas emergentes, siempre se veía claro que la seguridad estaba siempre, en todas las curvas de innovación, en la burbuja de las .com, en las plataformas sociales, en las redes, en las bases de datos estratégicas para el gobierno electrónico, después en el blockchain, en la web 3, y ahora en la inteligencia artificial, en la Internet de las cosas, siempre la ciberseguridad es un key topic. La ONU el año pasado, para los 20 años de la gobernanza de Internet, hizo el Global Digital Compact, el pacto del futuro que hizo Global para todos los temas. El capítulo digital, el Compact, decía, bueno, de todos estos temas, de todos estos 50 temas emergentes que hubieron en los últimos 20 años, en realidad los que son postas, los que valen la pena, son estos tres. Conectividad, porque todavía falta gente. Nosotros aquí todavía no dimensionamos que tenemos, hace ya más de una década, más del 90% de penetración, y nuestro problema ya es de robustez de la red, o de velocidad, o de competencia y concentración, ¿no? u otros problemas. Falta una gran parte del mundo de conectar. Y los otros dos son inteligencia artificial y ciberseguridad. Sigue siendo un tema clave, un eje clave, y nosotros como actores públicos privados, yo dialogo con lo que decía Mario Riorda hoy, más temprano, del fortalecimiento de la democracia. Para mí la ciberseguridad es casi una herramienta que vamos a necesitar fortalecer desde los estados y desde el sector privado para defender nuestras instituciones. Y los que estamos, por lo menos los que vimos lo que pasó con el Poder Judicial de Córdoba, nos habíamos quedado con 2 poderes del Estado durante un mes en un momento en esta provincia. Por suerte, yo no sé qué pasó ahí, no quiero saber tampoco. Ahora sigue. Un ransomware no solamente no te deja usar tu infraestructura y después tenés que recuperarla, sino que vos no sabés qué se filtró, ¿no? O sea, no solamente no te dejó usar, no te dejó continuar con tu sistema, sino que además no sabés quién más accedió a eso. Esto es una concientización general, lo dejo acá y después, no sé, reaccionamos a más preguntas. En el ecosistema hay que enfrentarse a las situaciones, ¿no? Y en esa digo, la de la piratería tan cruzada con esta de la ciberseguridad, en esta referencia tan clara que hiciste, Marcela, con el tema del tema de qué sucede con los datos personales. Porque digo, hago una referencia, porque digo, nosotros en el sector, cuando hablamos de piratería, últimamente el término referido es Magic TV, pero podemos hablar de Magic TV, digo, así como cuando empezaron las plataformas de contenidos, de plataformas de películas, todos empezamos a hablar de Netflix y seguimos hablando de Netflix como si fuera la de referencia, ¿no? Y hay muchas más, digamos, no es solo esta. Digo, pero donde aparecen esos modelos donde claramente no están monetizados porque no hay costo de suscripción, no hay pago de los contenidos por una suscripción, entonces claramente hay algunos otros, digamos, hay otro negocio que sostiene todo eso atrás. La gran duda y la gran sospecho, la gran pregunta es esa, ¿no? Si no será, es decir, si no será el de los datos. Bueno, ahí el tema de los datos y la ciberseguridad, ¿no? Protección de datos personales es una deuda porque las personas no son muy conscientes de los problemas que puede traer. Y un poco no tiene conciencia de los problemas de qué se hace con nuestros datos, ¿no? ¿Qué se hace con nuestros datos? Lo decía antes y un poco recién Andrés hacía referencia, esos datos se venden para publicidad, se venden para el crimen organizado, se venden para campañas de espionaje, o sea, están claro, sí, bueno, para uso político también, para campañas políticas, ¿no? Entonces, un poco, por eso decía que es un problema cada vez mayor, porque parece que hacemos clic en aceptar las condiciones y no importa, y eso es algo que en realidad lo estamos escondiendo abajo de la alfombra, ¿no? Pero bueno, en un momento
nos vamos a chocar con la alfombra, porque precisamente los datos, esos 15.000 millones que yo les decía recién, es lo que se etiqueta como datos robados. Hay datos que se compran y venden que no son robados, que cedemos por voluntad propia. No son esos 15.000 millones, estos son muchos más. De hecho, se habla del mercado. Por eso digo, hay una parte de que la transparencia, ¿no? En la Unión Europea se habla del mercado único de datos y en esa función, o sea, la venta de las preferencias, digamos, es un activo de los países, ¿no? Y es, digamos, en la medida de que podamos reconocerlo como valor de país, también hace a cuestiones de la soberanía, ¿no? De la soberanía, del impacto social y del impacto económico, que muchas veces la seguridad la estamos viendo como el virus, el malware que no te deja usar. Y eso era de los 90, de los 80, que el virus no nos dejaba usar. Hoy la ciberseguridad tiene estos puntos de contacto, ¿no? Con campañas políticas, con desinformación, con crimen organizado. Entonces, bueno, por ahí hay que hacer un poco un doble clic ahí para ver qué estamos poniendo cada uno para que eso mejore o empeore. Después de terminar esta disertación, Marcela habló con nosotros y nos contó un poquito, bueno, cómo viene trabajando, ¿no? y además sobre los últimos avances en la temática de la ciberseguridad. Bueno, un poco es presentar algunos incidentes. Particularmente hay una línea de tiempo que yo llevo con incidentes desde 2017 y bueno, hay una evidencia concreta de la cantidad de incidentes, de problemas, estafas que afectan a todos los, digamos, al público privado, organizaciones de todos los tamaños y de todo el país. Entonces, un poco por ese lado de algunos casos concretos. Y después algunas buenas prácticas, ¿no? Para decir, bueno, cómo serían algunas formas en que las organizaciones, en este caso las cooperativas, podrían afrontar de acuerdo a las buenas prácticas de ciberseguridad para prevenir, ¿no? Que esos incidentes pasen. Bueno, hay un montón de casos concretos en Córdoba y bueno, en todo el país que no solo, como decía antes, afectan a grandes empresas, sino también a las más pequeñas. Y cuando son pequeñas, un incidente grave puede afectarles directamente las operaciones, ¿no? Que no la dejan seguir trabajando. Así que bueno. Esto, Marcela, tiene directamente que ver con, los software que utilizan o tiene también que ver con la capacitación del personal que opera, en este caso, las cooperativas. Bueno, en particular es una mezcla. Como vos intuís, hay un poco que son de aspectos técnicos y hay otro poco, o hay bastante de los dos, para decir poco no. Hay muchas actividades que tienen que hacer las personas. Digamos, hay uno de los componentes que es capacitación y concientización, o sea, capacitación para las personas que operan la infraestructura tecnológica, concientización para los usuarios de las modalidades de estafas, ¿no? Y además de robo de cuentas, que eso todo el tiempo está pasando, o sea, tenemos versiones de todos los tipos, de parientes, amigos, amigas que les pasa y que realmente una cosa es como el insumo para la otra, ¿no? Porque tantas cuentas y datos robados después sirven para hacer estos fraudes, estafas y otros tipos de ataques. ¿Hoy se puede prevenir de manera efectiva esto? Se puede prevenir, no puedes prevenir el 100% de los casos, o sea, no hay riesgo cero, pero se pueden tomar, y a eso apuntan las buenas prácticas, a tomar un conjunto de acciones básicas, ¿no? Lo que se llama ciberhigiene, porque digamos es como las medidas elementales que te pueden cubrir de la mayor cantidad de ataques o de la mayor cantidad de incidentes se pueden prevenir. Entonces, bueno, en esa línea es que operan las buenas prácticas. Hasta aquí este segundo especial de la cobertura sobre las jornadas Colsecor. Vamos a ir, por supuesto, replicando distintos testimonios en los próximos días.